Ya. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra primera charla de esta temporada. Mi nombre es Nahuel Villarroel y junto al Comité Ejecutivo de la IAHR YPN Chile 2021 le damos una cordial bienvenida a esta primera charla del ciclo Temáticas Medioambientales en Chile, cuya primera charla se titula Conflictos Medioambientales y tocaremos el caso del proyecto Dominga. Antes de comenzar, me gustaría comentarles un poco sobre nuestra organización. Nosotros somos la YPN o Young Professional Networks, asociado a la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental, o IAHR por su sigla en inglés, y tenemos como objetivo crear instancias de reunión para que estudiantes y jóvenes profesionales del área de la ingeniería hidráulica y ambiental compartan experiencias, realicen proyectos en conjunto y se asocien para complementar su formación profesional. Alineados con estos objetivos, nuestro proyecto como directiva apunta a reforzar y complementar la formación académica y profesional, tanto de los integrantes de la IAHR como de otros actores, con los que podamos lograr alcanzar un trabajo sinérgico. Así nuestra interacción, o sea, nuestra intención es conectar profesionales y estudiantes a lo largo de Chile con actividades de contingencia e interés técnico-social, llevando con ello la divulgación científica, técnica y social y ambiental de nuestro quehacer a la ciudadanía. El día de hoy tenemos como invitado al profesor Ezio Costa. Él es profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Regulación y Competencia y director ejecutivo de la ONG FIMA. Esta ONG se caracteriza por ser el primer centro de estudio jurídico y ambiental orientado al interés público. El profesor Ezio es abogado de la Universidad de Chile, magíster en regulación en el London School of Economics and Political Science y doctor de Derecho de la Universidad de Chile. También tiene un diplomado de Derecho Público, Económico y Derecho y Política de la Competencia. Agradecemos al profesor su motivación y disposición para poder hacer posible esta charla y para participar de esta actividad junto a nosotros. El día de hoy, durante la jornada, vamos a conversar sobre las generalidades de los conflictos socioambientales y luego se hablará en particular del caso de Dominga. Dominga corresponde a un proyecto minero y portuario proyectado en la región de Coquimbo, cuyo yacimiento estaría ubicado a 16 kilómetros al nororiente de la comuna de La Higuera, y su terminal de embarque se desea emplazar en la localidad de Totoralillo Norte. Al final de la presentación del profesor, se dará paso a una sección de preguntas que vayan surgiendo a lo largo de esta presentación. Al mismo tiempo, ustedes pueden enviarnos sus preguntas por el chat, las cuales serán recogidas por el equipo. Ahora, antes de darles con el profesor, le agradezco a cada uno de los asistentes a esta charla por hacer posible y por dedicarle un tiempo a estos temas que son muy importantes para el interés del país. Por favor, profesor, desde ahora la charla queda en sus manos. Muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias a todos y a todas quienes organizaron esta charla y quienes están hoy presentes también para esta conversación. Yo espero hacer una presentación de unos 25-30 minutos y después que conversemos. Sin perjuicio de eso, si quieren hacer preguntas durante la presentación, feliz de recibirlas. Y lo otro que les voy a pedir a los que puedan, si se pueden poner cámara y así somos más seres humanos en este mundo de sombra y de luz, sería fantástico. Voy a compartir la pantalla por mientras. Hola, hola, a los que van apareciendo. Da lo mismo si están haciendo cualquier cosa en sus casas, es irrelevante. Yo estaría haciendo otra cosa si fuera ustedes. Mientras escucho esta charla, interesantísima, por supuesto. Ya. Me pidieron que les hablara, y eso haré, del caso Dominga. Tengo que hacer, obviamente, una... ¿cómo se dice?
un disclosure antes de empezar, que es que yo soy abogado de la ONG FIMA. La ONG FIMA está defendiendo tanto a los pescadores y mariscadores de los choros, como a el pueblo chango, como a la ONG Oceana. O sea, tenemos la defensa de una parte, porque no son los únicos opositores al proyecto, pero una parte importante de los opositores del proyecto. Y personalmente he trabajado en el caso los últimos, no sé, 5 años probablemente, en esa línea. Por lo tanto, evidentemente mi presentación del caso es sesgada desde mi visión del mismo y desde la problemática que trae. Y bueno, sí, quizás después pueden invitar al abogado Dominga para, no sé para qué, para lo que quiera. Ya, vamos a hablar entonces del caso Dominga, y el caso Dominga se acabó. No. Se salió el compartimento de pantalla. Un segundo. Ya, ahí sí. Como les decía Nahuel, en la introducción, y esto probablemente ya lo saben porque ha sido un caso extremadamente bullado, y digo extremadamente porque en realidad creo que no merece la cantidad de atención que ha tenido. Después les voy a explicar por qué. Pero Dominga es un proyecto minero y portuario, que tiene entonces contemplado o que pretende construir un pique, una construcción, un yacimiento minero para operar una mina de hierro y de cobre, y además contempla un terminal para transportar particularmente el hierro que se pretende extraer. Ese terminal es un terminal portuario que estaría ubicado, ambas cosas están ubicadas en la comuna de Liguera. En el caso del terminal portuario, está ubicado en un lugar que está muy cercano está en el archipiélago de Humboldt, está muy cercano a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. En el archipiélago de Humboldt, además de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, es posible encontrar la Reserva Marina Isla Choros Damas y la Isla Chañaral. O sea, es un lugar que tiene un valor ecosistémico muy, muy particular. Cuestión que ha significado una discusión mucho más profunda respecto de las consecuencias ambientales que tiene este proyecto, que aquella discusión que se da en otros proyectos. Además de eso, el área terrestre en la cual se quiere empezar el proyecto también es un área que tiene una gran biodiversidad, y de hecho hay informes científicos acompañados en las causas que dan cuenta de que en la zona terrestre de la mina existen especies que están en peligro de extinción, especies que son endémicas y cuyo principal espacio de reproducción es esa zona. Es una de las expresiones más al sur del desierto florido, es una de los lugares donde habitan fauna también que está en peligro de extinción en otras categorías de conservación, flora y fauna en esas categorías. Es además el sector terrestre, un sector donde hay un acuífero de mucha importancia para la zona, que es el que le da además entonces esta posibilidad a la biodiversidad de ese sector de florecer en todo el concepto completo de florecer. Pero sin embargo la gran discusión ha estado puesta en lo marino, más que en lo terrestre. Y ha estado puesto en lo marino más que en lo terrestre precisamente porque el archipiélago Humboldt tiene este valor especial, y porque la gran mayoría de la ciencia que se ha opuesto al proyecto lo ha hecho desde lo marino. No toda, pero la gran mayoría sí. ¿Qué son las cosas que ha dicho la ciencia? Y acá tenemos algunos de los informes que se han acompañado en el proceso judicial. Como ustedes saben, en el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene un procedimiento en el cual se hace una evaluación de impactos, ¿no? Se tiene una línea de base, se hace una proyección de impacto, y esa proyección de impacto se contrasta con la información y las posibilidades de estudio e investigación que tienen los organismos públicos y las ciudadanas.
Pero se da una particularidad en este caso, que es que cuando terminó el sistema de evaluación de impacto ambiental y se rechazó el proyecto, la minera reclamó ante los tribunales ambientales, eso no es lo particular, pero lo que sí es particular es que en ese reclamo en los tribunales ambientales se hicieron presentes muchos científicos y científicas a dar su parecer sobre el proyecto, con una figura que se llama amicus curiae, que está ahí escrito, ¿no? en la pantalla, si no me equivoco. Sí, amicus curiae. ¿Qué es el amicus curiae? Y esto es importante que lo sepan porque es una oportunidad de participación ciudadana extraña, por así decirlo, pero que probablemente ustedes, por su profesión, por sus profesiones, podrían aprovechar en algún minuto si así lo quieren. Incluso la organización misma podría también aprovecharla. El amicus curiae es una figura mediante la cual, como con este nombre en latín tan bonito, porque precisamente proviene de una figura muy antigua. Amicus curiae significa amigo de la curia, amigo de los jueces. No es que realmente sea amigo de los jueces, sino que es la posibilidad que tienen cualquier persona que tenga una expertise comprobable en una materia que está siendo discutida frente a un tribunal ambiental, de presentarse frente a ese tribunal ambiental y decirle, ¿sabe qué, señor tribunal? Mire, lo que se está discutiendo en este juicio, en este caso, entre las comunidades y las organizaciones y el Estado con la empresa, lo que se está discutiendo en este juicio, yo soy experto en esto y le puedo decir esta información que es relevante para que usted tome una decisión. ¿Qué fue lo que dijeron entonces algunos de estos amicus curiae? Aquí no están todos. El doctor Andrés Moreira dijo, este es uno de los 25 hotspots más relevantes del mundo en términos de biodiversidad, el lugar donde se quiere construir la minera. Hay 16 géneros de especies endémicas, el 10% del total de las especies que viven en la zona, la mayoría son monoespecíficos, por lo tanto tienen un linaje único en ese grupo botánico, y ahí se refiere particularmente a las cactáceas que hay en la zona terrestre. En el área de influencia habría 11 especies de categoría protegida, 18 si consideramos las categorías de conservación. El área en que se ubica es el área más rica del hotspot de biodiversidad, y el proyecto no resguarda la biodiversidad, siendo susceptible de destruir el patrimonio ambiental. Por su parte, el doctor Armando Mujica dice, la reserva marina es Los Choros, Damas y La Chañaral, tienen el 40% de las áreas marinas del centro norte de Chile. En la reserva pingüino de Humboldt, el sector costero Liguera, hay un 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt. El proyecto interviene hábitats de especies emblemáticas, ballena azul, ballena fin, ballena jorobada, delfín gris, delfín nariz de botella, chungungo. Se encuentra además en un área de valor paleontológico, porque era el asentamiento de los changos precisamente, y el proyecto no se haría cargo de la interacción entre movimientos de fauna y operación del puerto. Adicionalmente a eso, podemos revisar una carta que salió hace muy poco en la revista Nature, quizás la vieron, la firmaron, si no me equivoco, 28, 29 científicos y científicas, y vuelven a decir un poco lo mismo, ¿no? El archipiélago de Humboldt contiene una biota rica y única, de cuyas especies muchas son endémicas, muchas se encuentran en categorías de conservación. El proyecto puede afectar la salinidad del mar, ese es un punto nuevo que tiene que ver con la desaladora del proyecto, etcétera, etcétera. Hay ruido submareal, hay peligro por el puerto, y se pueden afectar 14 especies, un poco las mismas que vimos antes. ¿Cuál es el punto importante de todo esto? Bueno, obviamente cada punto de lo que levantan los científicos es importante en sí mismo, pero si lo vemos desde la perspectiva del sistema de evaluación de impacto ambiental, nos vamos a encontrar con que este caso ha estresado profundamente el funcionamiento del sistema. Y eso sí es algo que no pasa tan a menudo. No pasa tan a menudo porque no tan a menudo alguien quiere construir un proyecto en un lugar tan especial como este. Y no pasa tan a menudo porque no tan a menudo hay una oposición ciudadana tan grande como la que hay en este caso. Pasó en Hidroaicén, creo yo, que es el único realmente comparable. En Alto Maipo quizás podría ser relativamente comparable, pero yo creo que Dominga es solo similar a Hidroaicén en términos de movilización de ciudadanos y de movilización también de medios de comunicación, del sector empresarial apoyando el proyecto, etc. Esas particularidades estresan entonces el sistema de evaluación de impacto ambiental, y lo estresan no solo desde el punto de vista externo. Yo les estoy mencionando
como los medios, la gente que está fuera del sistema. Pero eso también hace que entre al sistema una serie de elementos que también son estresantes para el sistema, como precisamente son la información científica consolidada de científicos independientes, que no es algo que normalmente esté en los procedimientos de evaluación ambiental. Normalmente, como ustedes saben, lo que nos enfrentamos en los procedimientos es a información que recogen las consultoras contratadas por los titulares de los proyectos, o más bien, la información que los titulares de los proyectos permiten que se presente de aquella que le presentaron las consultoras, y la información que tiene el Estado, que en general son informaciones al menos menos específicas y menos profundas que aquellas que en este caso es presentada por los científicos independientes, por varias razones, ¿no? Eso ya hace que sea difícil la toma de decisión. Pero además hay una serie de cuestiones políticas que han cruzado el proyecto que también han estresado el sistema de evaluación de impacto ambiental, y ustedes así probablemente lo han visto. Piensen que el proyecto ingresó al sistema el año 2013. Y no es menor el momento en que ingresó. El sistema de evaluación de impacto ambiental cambió un par de meses después de que ingresó el proyecto Dominga. Ya lo sabían los titulares del proyecto cuando ingresaron a este proyecto. Se había reformado el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, iba a entrar en vigencia en diciembre, en septiembre ingresaron al proyecto. Entonces, intentaron, primero que nada, ingresarlo a través del sistema antiguo, de manera de, supongo yo, simplificarse los trámites de alguna forma, porque el sistema nuevo tiene alguna complejidad adicional. No creo que sea tanta, pero tiene alguna complejidad adicional. Hubo un proceso de evaluación ambiental, o sea, en el proceso de evaluación ambiental hubo más de 200 observaciones ciudadanas, y además hubo 4 adendas, que es una cuestión particularmente extraña, ¿no? Hubo 4 adendas precisamente porque en el procedimiento antiguo no existía el límite de adendas que existe en el procedimiento nuevo, y si bien, a mi juicio, la Administración del Estado debió aplicarle en esa parte el reglamento nuevo, no lo hizo, le permitió con sus 4 adendas salir adelante, de una manera que también fue muy discutida en su minuto, y quizás no se acuerdan del detalle de esto, pero a este proyecto hubo servicios públicos que siempre se opusieron, que consideraron siempre que este proyecto no era, no tenía, digamos, las características necesarias para ser aprobado ambientalmente. Particularmente era importante lo que decía la CONAF. Sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental dejó fuera las observaciones de la CONAF y decidió, voy a hacerle este pequeño recordatorio del sistema por si no se acuerdan, pero el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, termina su proceso con un informe, el ICE, el Informe Consolidado de Evaluación, que da una recomendación de aprobación o rechazo. Y después la Comisión de Evaluación Ambiental de la región, en base a ese informe, tiene que aprobar o rechazar. Ese informe, el SEA regional, aparentemente no quería que dijera que se recomendaba aprobar. Y por lo tanto, desde el gobierno central, tomaron el procedimiento desde Santiago, y en Santiago le pusieron, hay que aprobar esta cuestión. Eso lo denunciaron los funcionarios del SEA en su minuto, no pasó a mayores. Los funcionarios de la CONAF, por su parte, también denunciaron que a pesar de que la CONAF se oponía al proyecto, no se les tomó en cuenta, y se dio esta recomendación de aprobación a la Comisión de Evaluación Ambiental. En 9 de marzo del 2017, la Comisión de Evaluación Ambiental votó ese proyecto y lo rechazó. En una votación que fue bien particular, porque fue una votación que transmitieron como por streaming, y en ese tiempo todavía no era tan común como el streaming como ahora. De las comisiones de evaluación nunca se había hecho un streaming, se hizo un streaming. La votación fue empate con voto dirimente del intendente, que votó en contra, en fin. Se rechazó el proyecto. Se rechaza el proyecto, comienza toda la discusión mediática respecto de si es posible que un gobierno rechace o no un proyecto, y el titular del proyecto, Andes Ayron, reclama esto, y la reclamación, si recuerdan, de la Comisión de Evaluación Ambiental pasa al Comité de Ministros. En el Comité de Ministros se tuvieron que ver entonces las reclamaciones de Andes Ayron, pero también las reclamaciones que hicimos nosotros. Oceana, yo como abogado de Oceana, también reclamamos del rechazo.
Y esto también es una cuestión extraña en un procedimiento. Uno podría decir, pero ¿por qué reclamaron si ganaron? Ganaron porque se rechazó el proyecto. Y la verdad es que nosotros miramos la resolución y vimos que si bien se había rechazado, no se había rechazado por las razones correctas. Nos estaba poniendo en la resolución por qué era que el proyecto no cumplía con los requisitos legales. Entonces también reclamamos. El Comité de Ministros tuvo que ver la reclamación nuestra y la reclamación del titular del proyecto, de Andes Aire. Lo que hizo el Comité de Ministros en ese minuto fue acoger en parte nuestra reclamación, cambiar algunos de los motivos del rechazo, pero mantener el rechazo. Y si se acuerdan, y esa parte fue aún más mediática, el día que se rechazó ese proyecto renunciaron los ministros de Hacienda y de Economía. Cuestión que es bien llamativa, ¿no? O sea, es un proyecto minero como hay 500 en Chile, ¿no? No hay más de 500. O sea, es como 60 proyectos mineros al año. Y este es un proyecto minero grande, pero tampoco es el proyecto minero más grande ni más importante de Chile. Sin embargo, se rechazó el proyecto del Comité de Ministros y renunciaron los ministros de Economía y de Hacienda ese mismo día. Y por supuesto estuvo ligado a esto. De hecho, hubo reclamos públicos en relación a cómo puede ser que rechacemos un proyecto como este, como país. Bueno, se mantuvo entonces el rechazo del proyecto. Tras ese rechazo, el Tribunal Ambiental, el titular fue al Tribunal Ambiental a decir, oiga, ¿sabe qué? Este rechazo está mal, a mí deberían haberme aprobado, de acuerdo a tal y tal norma. El Tribunal Ambiental de Antofagasta le dio la razón a Andes Iron por una cuestión procedimental, o sea, no revisó el proyecto, no revisó tampoco los antecedentes, sino que por una cuestión de proceso, de formas, dijo, sí, es verdad, ustedes deberían haberlo aprobado. Eso fue a la Corte Suprema, la Corte Suprema le dijo, oiga, no puede, el Tribunal Ambiental, este era el primer caso del Tribunal Ambiental de Antofagasta, no puede decir esto, tiene que resolver en el fondo, revise efectivamente los antecedentes de esta cuestión. Vuelta al Tribunal Ambiental, el Tribunal Ambiental lo volvió a conocer a principios del 2020, resolvió esto a principios de este año, del 2021, de nuevo a favor de la minera, esta vez por razones, a mi juicio, igualmente equivocadas, distintas pero igualmente equivocadas, y eso está hoy día en la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema de nuevo tiene que resolver si es que lo que dijo el Tribunal Ambiental está bien o está mal, y si es que está mal, se termina de rechazar el proyecto, si es que está bien, entonces podría votarse de nuevo. Ese era el camino normal de las cosas hasta agosto de este año. ¿Por qué? ¿Qué pasó en agosto de este año? En agosto de este año, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo decidió llamar de nuevo a la votación del proyecto. No es algo que sea completamente extraño, porque efectivamente la orden del Tribunal Ambiental era esa, sin embargo es algo que el Servicio de Evaluación Ambiental no hace en general y que además, a juicio nuestro al menos, contraviene una serie de normas. Pero dejando eso de lado, el proyecto ahora fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Y por lo tanto, en este minuto nos encontramos en dos procesos paralelos, uno en que la Corte Suprema puede terminar de rechazar el proyecto o no, y otro en que el proyecto está aprobado y que esa aprobación podría implicar eventualmente que se empiece a construir, pero respecto de esa aprobación empieza a correr un procedimiento igual al que ya hubo con el otro rechazo, ¿no? O sea, de nuevo va a haber Tribunal Ambiental, de nuevo va a haber Corte Suprema, porque ese es el procedimiento que tienen este tipo de casos. Algunos... bueno, la causa, como aquí dicen que está dominga, la causa la causa está en la Corte Suprema, la causa de casación, la resolución no está suspendida, pero eventualmente se podría suspender esa resolución de calificación ambiental dependiendo de una serie de acciones que existen o podrían existir. Más allá de lo que dice esta lámina, quiero recalcar dos o tres puntos importantes que no están expresamente en el PowerPoint. ¿Cuáles son esos puntos importantes? El primero tiene que ver con una pregunta que yo creo que es fundamental, que es, ¿cuál es la discusión de este caso?
Y la discusión de este caso está en muchos niveles distintos. Y eso es lo que hace que sea, a mi juicio, complejo de entender e incluso complejo de conversar. Porque en un nivel muy formal, nosotros podemos decir la discusión de este caso está en si el proyecto Dominga presentado al CIA en el 2013 cumple o no cumple con los parámetros legales específicos. Esa discusión es la discusión que se está llevando a cabo en los tribunales. Pero paralelo a esa discusión, hay una discusión en otro nivel que tiene que ver con hasta dónde es permisible la intervención de proyectos mineros en zonas que tienen un valor ambiental especial. Y por lo tanto, si en este lugar, en donde se quiere emplazar Dominga, es permisible, es aceptable desde un punto de vista legal, pero también desde un punto de vista de política pública, que se instale una minera o no. Y esa pregunta tiene miles de ramificaciones, porque esa pregunta nos lleva a la discusión sobre quién toma la decisión, y cómo la toma, y por qué la toma. Nos lleva a la discusión sobre cuál debería ser la participación de la comunidad. Y ahí, además, tenemos una comunidad que está dividida, porque las personas que viven en el borde costero y que viven de la pesca, del turismo, no, por supuesto, no quieren que se construya Dominga, pero hay personas que viven en el interior que han visto en Dominga una oportunidad laboral y que sí quieren que se construya Dominga. Entonces, tenemos una comunidad dividida, y eso en sí mismo también es un objeto de discusión y de estudio, probablemente. Tenemos la realidad de los puertos. El puerto de Coquimbo no está realmente lejos. Sin embargo, se quiere construir otro puerto, que es adicional a el puerto Cruz Grande, que ya fue aprobado, que también está en discusión, pero ya fue aprobado, que está a 8 kilómetros del puerto que quiere construir Dominga. Entonces, ¿por qué construir 3 puertos en esa zona? Es otra pregunta. ¿Quién decide eso? Y la respuesta es más o menos mala, digamos, ¿no? La decisión sobre quién decide, la decisión sobre qué construir y dónde, está entregada hoy día principalmente a quienes quieran invertir en algo. Usted quiere invertir en construir un puerto, allá usted, construyalo. Si usted quiere construir una termoeléctrica en donde sea que la quiera construir, bueno, cómprese el terreno y pida un permiso y la va a poder construir, básicamente. Y eso es un problema en sí mismo, ¿no? Y es uno de los estrés que siempre tiene que soportar el sistema de evaluación ambiental, que es el estrés de que no exista un ordenamiento territorial o algo que se parezca a un ordenamiento territorial que organice entonces la manera en que se construye y dónde se construye. Y por supuesto está el estrés de las externalidades. ¿Quiénes sufren las externalidades negativas de un proyecto como este? Lo sufre toda la humanidad con la pérdida de biodiversidad, lo sufre la comunidad local, lo sufren las generaciones futuras. ¿Podemos imponerles esas externalidades? No. Sí podemos, ¿a cambio de qué? Se tienen que hacer, el sistema de evaluación ambiental en esto es muy abierto, dice medidas de mitigación, compensación y reparación. Pero, ¿cuáles son esas medidas? ¿Cómo podemos hacer medidas de compensación si ni siquiera sabemos efectivamente, porque no están medidas, cuáles son las externalidades que tiene un proyecto como este? Pasa en todos los proyectos, en todo caso. Simplemente este proyecto está puesto en un spotlight en este minuto y entonces lo estamos mirando con más detención. Pero los problemas de Dominga, y Dominga mismo a veces se defiende así, diciendo, oye, pero si a tal proyecto lo aprobaron cuando hizo lo mismo que nosotros. Y puede ser cierto, no tiene ninguna importancia, pero puede ser cierto que otro proyecto lo hayan aprobado con menos estándares. Eso lo hace mejor, peor. ¿Por qué existen esos estándares tan bajos? ¿Por qué a algún proyecto se le aprueba, no sé, pidiéndole de compensación una multicancha? Cada vez menos, pero todavía se construyen multicanchas en compensación. Bueno, no debería suceder eso. Sin embargo, no está normado en ninguna parte y sucede. ¿Por qué los que toman la decisión son políticos? ¿A quién le conviene que sean políticos? Porque desde el mundo ambiental, desde hace decenas de años, se viene diciendo la decisión debería ser técnica y no política. Y jamás se ha escuchado el mundo ambiental cuando dice esto. Pero el día que se rechaza un proyecto, entonces, deberíamos sacar a los políticos de la decisión, deberíamos poner puros técnicos. Hay algo extraño ahí también, ¿no? Entonces, son muchas las temáticas adosadas a Dominga que la hacen interesante como caso, y con esto cierro, más que el caso mismo, ¿no? Más que la discusión jurídica misma del caso. Porque en la discusión jurídica, por supuesto, hay cosas interesantes, yo lo paso muy bien porque soy abogado, me dedico a esto,
pero no es el gran caso jurídicamente hablando, ¿no? No merece tanta atención jurídicamente hablando. Ha tenido toda esta atención por las otras variables, por las variables científicas, por las variables políticas, y por eso es que lo miramos, ¿no? Y lo miramos entonces no solo desde la lógica que a mí me competiría más, que es decir, bueno, esto no cumple con la ley, efectivamente no cumple con la ley, pero ese es un punto, y los otros puntos son puntos que tienen más que ver con una decisión o falta de decisión sobre el tipo de desarrollo que queremos, el tipo de país que queremos y para dónde vamos y dónde venimos. Ya, muchas gracias. No me preguntaron nada durante la presentación, pues, así que supongo que ahora sí me van a preguntar cosas, pues espero. ¿Tienen preguntas o comentarios? ¿Tenemos algunas preguntas de los participantes que tenemos aquí en el chat? También recogimos algunas de las redes sociales. Bueno, y también muchas gracias, profesor, por la exposición. La primera pregunta es, buenas tardes, juntos con agradecer la invitación, quisiera saber si en este procedimiento opera la cosa juzgada. ¿A qué se refiere con eso? No sé si por ahí nos está escuchando Cecilia Ortiz, que nos pudiera Sí, hola. aclarar. Hola, Hola, saludos. Cecilia. Saludos Hola. desde Valparaíso. La verdad es que mi consulta está orientada a poder saber cuántas veces uno puede discutir un mismo tema en este tipo de materia. ¿Ya? Porque pareciera ser que al irse modificando las normas, ya deberíamos tender a que a las normas jurídicas sean más protectoras del medio ambiente, ¿no? Pero si nosotros discutimos ahora el tema de Dominga y termina este proceso que está en la Corte Suprema, ¿qué pasa en 3 meses más o en 5 meses más? ¿Qué pasa con la nueva Constitución también? O sea, ¿podríamos alterar una resolución que no nos fuera favorable? Porque ahí entran una serie de otros intereses ahí entre medio. O sea, no sé, lo que podría alegar el dueño del proyecto Dominga, oye, a mí ya me autorizaron conforme a las normas legales, y podríamos, no obstante, nosotros avanzar en lo que es la protección medioambiental, estar ahí con una herida y una llaga permanente porque no lo hicimos a tiempo, ¿no? Esa es como la idea. Gracias, Cecilia. Ojalá no pase eso, de la herida, de la llaga permanente. A ver, como lo que se está reclamando es respecto de una autorización en particular o de un rechazo en particular. Entonces, ese rechazo o esa autorización en particular sí encuentra en algún minuto la certeza de la cosa juzgada. O sea, en algún minuto el proyecto ya está completamente... Si ganamos, espero yo que así sea, en la Corte Suprema ahora, el proyecto está completamente rechazado. Ya no, ese proyecto que se presentó en 2013 ya no va. Eso no implica que el dueño del proyecto pueda presentar otro proyecto. Modificando algo. Cambiando algo, arreglando por aquí, qué sé yo. Por ejemplo, han dicho ellos, varias veces han dicho que estarían dispuestos a no construir el puerto, entonces quizás presenten otro proyecto que sea solo la mina sin el puerto, y lo evalúen con eso, con mejores medidas de mitigación, qué sé yo, y eventualmente entonces eso se podría aprobar y de nuevo podría haber un mismo procedimiento, o se podría rechazar, o qué sé yo. Eso es básicamente. Y lo que pasa con estos dos procesos paralelos actuales es que, claro, como la aprobación que hizo el gobierno actual hace un mes atrás es un acto administrativo nuevo, entonces ese acto administrativo nuevo puede tener todo el proceso de nuevo, las reclamaciones, las casaciones, todo lo que corresponde. Ok, me quedó súper claro. Gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, seguimos con las preguntas de los participantes por el chat. La que viene dice así: ¿hoy podría solicitar permiso de edificación, Dominga, y comenzar a construir sus obras? Parece que tiene relación con la pregunta anterior. Sí, hoy puede empezar a solicitar los permisos que le faltan y construir sus obras, si es que así lo quiere. Mientras, era lo que decía en la última lámina, creo, mientras no haya un acto que suspenda los efectos de la aprobación, que puede ser un acto de la Corte Suprema o del Tribunal Ambiental o de una Corte de Apelaciones o del mismo Servicio de Evaluación Ambiental,
pero mientras no exista algún acto que suspenda esos efectos, Dominga podría empezar a construir si así lo estima conveniente. Muchas gracias, profesor. Seguimos con la siguiente pregunta de Cristian Vallejos. ¿Se sabe de algún proyecto minero similar? ¿Cuáles han sido sus consecuencias? Yo no conozco un proyecto minero similar. O sea, a ver, es que es difícil lo de similar, porque la verdad es que los proyectos de cualquier tipo, incluidos los proyectos mineros, depende, bueno, para medir sus efectos dependen mucho del emplazamiento. Entonces, lo que habría que pensar es si hay un emplazamiento similar al archipiélago de Humboldt, y no lo hay. En Chile no hay ninguna, en el mundo no hay ningún emplazamiento similar a ese. Por lo tanto, no se conoce un proyecto. Yo por lo menos no conozco un proyecto similar. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Creo que apareció una pregunta más por aquí, por el chat. Dice, ¿el área está declarada legalmente como santuario de la naturaleza? La Reserva Nacional Pingüino de Humboldt es una reserva declarada legalmente como reserva, sí. No es el emplazamiento del proyecto minero mismo, no está dentro de esa reserva. Está al costado de esa reserva, pero sí. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta de Cecilia dice, la Convención Constituyente ha recogido las carencias que existen en esta área legislativa por la protección de los ambientes y sus comunidades. ¿Hay alguna posibilidad que cambie la normativa al tener una nueva constitución que proteja nuestras reservas naturales? Déjame contestar primero, que ya vi la otra que viene, que es como el retruque de Carmen. O sea, la repregunta. Sí, y cruza por las zonas de alimentación de los pingüinos y por las zonas de tránsito de las ballenas. Las rutas de los barcos que están por lo menos declaradas. De hecho, ese fue uno de los problemas por los cuales se rechazó el proyecto, que es que ese cruce de los barcos por esta zona no está debidamente estudiado. Se hizo una campaña muy corta, no se evaluaron efectivamente los efectos que tiene sobre la reserva, y por eso es una de las razones por las cuales el proyecto se rechazó en su oportunidad. Respecto de la pregunta de Cecilia, la Convención Constituyente sí ha recogido estas cosas. Yo tengo la impresión de que, y la esperanza, de que la nueva Constitución va a ser ampliamente más protectiva del medio ambiente y la naturaleza que lo que es la actual, y por lo tanto que va a dar pie a un proceso de transformación normativo que va a mejorar la protección del medio ambiente. Ahora, la Constitución misma no va a mejor, o sea, va a salir la Constitución y al otro día no vamos a tener una mejor normativa ambiental. Vamos a tener unas nuevas herramientas para pelear en los tribunales al principio, pero eso se va a demorar algunos años en adecuar la normativa ambiental completa para que efectivamente proteja el medio ambiente. Pero sí, por lo menos de lo que se ve de los convencionales constituyentes, hay un ánimo, y no me parece que pudiera ser otro, digamos, si es que queremos tener algún tipo de futuro, hay un ánimo de proteger más la naturaleza. Sí. Muchas gracias, profesor. Ahora parece que se nos acabaron las preguntas de los La Paz participantes en levantó el la chat. mano. Hola. No sé si... bueno, seguimos con Paz, luego seguimos con unas preguntas que nos llegaron durante el día a través de las redes sociales. Muchas gracias, señor, primero por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera, ¿hay alguna regularización o fiscalización más rígida que se traduzca en que las decisiones de este tipo de proyectos sean de tipo técnica y social, más que una decisión netamente política? Por ejemplo, en el caso particular de Dominga, hay bastante evidencia científica, tanto nacional como internacional, y aún así esto no se ha tomado en cuenta como debería ser. En línea con esto, ¿qué opinas tú de cómo debería ser o qué se debería hacer para cambiar la actual regulación ambiental respecto a esto?
Mira, a ver, lo que pasa con la decisión que se está... la decisión que se toma en el sistema de evaluación de impacto ambiental debería, de acuerdo a la normativa ambiental vigente en Chile y también a la manera en que se trabaja en otros países, debería incluir la variable técnica, la variable social, comunitaria y una variable política. Las tres cosas, la variable política debería ser como una representación de los intereses de la comunidad completa, ¿no? O sea, como está la comunidad completa, típicamente representada por el gobierno y las leyes, la comunidad local y en los aspectos técnicos. Y esas tres cosas deberían ponerse sobre la mesa de quien toma la decisión, y la persona que toma la decisión debería, la persona, la organización, el organismo que toma la decisión debería sopesar todas esas evidencias para llegar a una decisión razonable, entendiendo que van a haber diferencias entre las posiciones y diferencias entre las informaciones. Eso es lo que quisiera la normativa ambiental. Sin embargo, y por distintos motivos buenos y malos, la decisión actualmente se toma de tal manera que lo técnico tiene un peso relativo mayor que lo social, sin duda. Lo social, la participación ciudadana es lo que tiene menos peso. O sea, se le mira con mucho recelo, con muy poco respeto. Luego lo técnico tiene algún nivel de respeto, y lo político tiene un componente fundamental, que es un componente sutil. No es un componente político, partidista, inmediato, evidente. A veces también lo es. A veces es político, partidista, inmediato y evidente. Pero muchas veces es sutil. Y es la ideología que está detrás de todo el resto del sistema, ¿no? La idea de que los proyectos hay que aprobarlos, ¿no? O sea, como los proyectos están ahí para ser aprobados. Y eso es una fuerza mucho más grande que la, por así decirlo, política partidista, porque está en todas partes. Cuando los grandes medios de comunicación se refieren a la normativa ambiental, se refieren a ella como lomos de toro de la inversión, se refieren a ella como frenos de la inversión, se refieren a las comunidades como comunidades que causan un conflicto con estos proyectos maravillosos que tienen una gran cantidad de inversión. O sea, eso por ponerlo en los medios, ¿no? Pero lo podemos ver en muchas otras partes, incluida la propia normativa. La propia normativa parte de una base de: acá hay una persona que quiere invertir, esta persona tiene derechos para invertir, y esos son los derechos que hay que cautelar. Las otras personas que están ahí, sí, hay que tomarlos en cuenta, pero no parte de esas otras personas tienen derechos igual o más valiosos que el que quiere invertir. Entonces, esa línea, que es, como digo, más sutil, es la realmente política, y es la realmente compleja, y es la que la técnica tampoco puede dejar completamente de lado, y ese es un problema, eso sí, de la técnica, ¿no? La técnica lamentablemente también tiene esa presión de por medio, cuando no es una técnica completamente independiente. Y es muy difícil, la técnica o la ciencia totalmente independiente es muy difícil de obtener en Chile, sobre todo, pero en el mundo en general. ¿Cómo modificar esto? La verdad es que no hay maneras rápidas de modificarlo, obviamente, pero sí, en la medida que el control que se hace de la integración de los distintos saberes en la toma de decisiones es un control más estricto o más con más fuerza, entonces es más posible domar la manera en que se toman estas decisiones. Y por lo menos en el corto plazo yo creo que esa es la manera en que hay que hacerlo, ¿no? Domar esa toma de decisiones. Y ese control, por supuesto, puede mejorar en la medida en que las normas de control mejoran. Y por tanto que los tribunales ambientales mejoran, que los organismos, que los mismos organismos de la administración del Estado, por ejemplo, se hacen autónomos en lugar de ser parte del gobierno de turno. Entonces, que el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente, sean organismos autónomos, ya les da un aire para poder tomar decisiones con esas variables y no con la presión constante de esta cuestión ideológica que a veces es sutil y a veces es muy poco sutil,
como, en el caso de este gobierno, la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, la GPS, que es una oficina, no sé si la conocen, pero es una oficina que se creó en este gobierno, que está en el Ministerio de Economía, y cuya función es chicotearle los caracoles al resto de la administración del Estado para que salgan los proyectos rápido. Y si uno mira la lista de proyectos priorizados, están todos los proyectos que tienen oposición ciudadana, ahí. Y esto de sustentables, yo hasta se lo pregunté a su director, bueno, ¿cuál es la variable de sustentabilidad que miran? No tienen, ¿no? Era para ponerle un nombre más bonito a la oficina, a la puerta de la oficina. Es una oficina de gestión de proyectos, por lo tanto, una oficina como de lobby para los proyectos privados, pero pagadas con impuestos. Algo nada de sutil, tan poco sutil que ni siquiera todo el mundo la conoce, aunque deberían conocer. Eso. Vale, muchas gracias, Isidoro. Y aprovecho el tiro de preguntarte la otra, que dice, considerando que a simple vista se aprecia que es mucho más fácil para la industria y dueños de estos megaproyectos optar por medidas de tipo compensatorias que de mitigación, frente a esta facilidad, ¿existe ahora un instrumento legal que limite estas medidas de compensación y exige mitigación en primer lugar e incluso cambiar el lugar del proyecto si los daños ambientales sobrepasan cierto umbral? No con esa especificidad. Supuestamente debieran preferirse las medidas de mitigación a las de compensación. Y hay una guía de medidas de compensación en biodiversidad que algo tiene de esto, pero no con la fuerza que tú lo estás diciendo, ¿no? O sea, y cambiar de lugar es algo, eso sí que está absolutamente fuera del sistema, no está contemplado una fase como de pre-ingeniería o algo así, donde puede haber una discusión sobre, por ejemplo, el lugar de emplazamiento de un proyecto. Pero, disculpa, respondiendo a tu pregunta, ¿existe, por ejemplo, algún límite de daño medioambiental que diga ya, con esto ya no se puede optar a una medida de tipo compensatorio de mitigación y de ya no se puede hacer el proyecto o algo así? O sea, me refiero a si hay un límite en realidad que pare o que frene a los dueños de estos megaproyectos. En los casos en que hay norma, podríamos decir que hay un límite. O sea, cuando hay una norma específica, por ejemplo, de emisión, claro, no se puede emitir más nomás, y no es compensable. Si la norma de emisión dice que puedo emitir máximo XX miligramos de mercurio por litro de agua, son esos XX y no es más, no me puedo pasar. Eso es el cumplimiento de la norma. Ahora, el problema es que muy pocas cosas están normadas, y todo el resto queda en el área de decisión, de discrecionalidad de las autoridades. Ya entiendo. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con las preguntas. Vamos a estar leyendo las preguntas que están escribiendo los participantes por el chat. También los invito cordialmente, si quieren hacer su pregunta en vivo, pueden levantar la manito o simplemente hablar para preguntarle al profesor Ezio. Seguimos con la pregunta de Teresa, que dice así: las organizaciones que hicieron observaciones anteriormente, ¿pueden hacer observaciones de nuevo? ¿Cuál es la mejor observación que podríamos hacer que tenga peso? No se pueden hacer observaciones en este momento porque no hay un proceso de participación ciudadana abierto. Para que se puedan hacer observaciones en cualquier proceso, cualquier proyecto, tiene que existir ese proceso abierto. Por tanto, no. Y bueno, y no vale mucho la pena responder la segunda pregunta porque no se pueden hacer observaciones. Ya. Seguimos con las preguntas. Tenemos algunas preguntas de... mira, nos surgieron otras preguntas. Tenemos preguntas de las redes sociales. La primera del usuario SR Crispin dice: ¿qué predomina, la normativa técnico-económica o la social, ambiental en casos similares? ¿Qué se parece a una pregunta anterior? Sí, es que hay un problema con la pregunta, que es que no existe una normativa técnico-económica y una normativa social como cosas distintas. Hay una sola normativa que debiera incorporar todas esas variables.
Ahora, dentro de las visiones para la toma de decisión, prima, como dije antes, la valoración técnico-económica más que otras variables. Muchas gracias, profesor. Seguimos con el usuario Clau Rojas, F, que dice así. ¿Qué viene ahora? En el SEA tiene la RCA 161-2021 favorable de fecha de 24 de agosto del 2021. Lo que viene es, bueno, que se vean, de nuevo, son dos procesos paralelos. En el proceso que está ante la Corte Suprema tiene que verse esa causa. Esto también responde a una pregunta de Carmen en el chat. La Corte no tiene fecha para resolver la causa. De hecho, todavía no se producen alegatos tampoco. Lo normal es que se produzcan alegatos y después de los alegatos se demore 4, 5, 6 meses en resolver. Todavía no hay alegatos. Los tribunales de justicia en general están... Si siempre pudiéramos decir que son lentos y que están medio colapsados, con la pandemia eso se cuadriplicó en los tiempos y por tanto están muy, muy lentos. Yo no creo que vaya a haber un fallo antes de, no sé, abril, mayo del próximo año, algo así. Eso es la Corte Suprema. En el otro procedimiento, que está ante el, o sea, que hay una RCA favorable para Dominga, lo que viene ahora es que van a existir reclamaciones de parte de las personas que están en contra del proyecto, que no están satisfechas con esa resolución, que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta, o que descubren o vean ilegalidades en el proyecto. Yo me imagino que van a ser más reclamaciones de las que fueron la otra vez. La otra vez éramos... cuando fuimos al Tribunal Ambiental, al menos, habíamos 6 abogados y abogadas representando distintas organizaciones, comunidades, personas contra el proyecto. Por la mediatización del proyecto, yo creo que probablemente ahora vamos a tener algo más grande que eso. No sé de qué porte, espero que no sea tampoco tan grande, porque si no se va a hacer medio manejable, pero eso ya es algo de trabajo de uno. Eso, y después de la reclamación, bueno, las reclamaciones van al Comité de Ministros, el Comité de Ministros tiene que resolverla, y luego del Comité de Ministros van al Tribunal Ambiental y de nuevo a la Corte Suprema, si es que lo más probable, ¿no? Que quien pierda va a ir seguramente subiendo en el sistema. Bueno, muchas gracias, profesor. Vamos a seguir leyendo las últimas preguntas. También quería comentar que en honor al tiempo vamos a ya finalizar. O sea, no, vamos a tratar de cortar las preguntas hasta aquí y vamos a terminar con las preguntas que nos quedan aquí en el chat. La siguiente es de Cecilia, dice, ¿cree usted que hay posibilidades que los tratados medioambientales que regulan las emisiones de contaminantes en las naciones que están en el acuerdo, mediante las presiones ejercidas por la COP, en que ha participado Chile y que han evaluado como insuficiente la planificación de disminución de emisiones presentada por Chile? Cecilia, no le entendí la pregunta. ¿No la quiere hacer? No sé si Cecilia está por ahí o la puede escribir nuevamente. Seguimos con la pregunta de Carmen de la Corte Suprema y está respondida. Está Cecilia, está Cecilia. No, acá estoy, sí, disculpa. La idea era un poco qué papel juegan estos tratados internacionales que ha firmado Chile, igual pensando que Escazú no firmó, pero sí ha participado en las COP, que están regulando las emisiones, digamos, de las naciones que firman los tratados, y digamos que la última planificación que hizo Chile fue considerada muy insuficiente. Entonces, ¿qué rol pueden ejercer en cuanto a presiones para disminuir las emisiones a cero, que sería como el objetivo que tienen planificado de aquí a un corto plazo, por el calentamiento global? Sí. A ver, los tratados, el Acuerdo de París, que es el principal tratado respecto de emisiones en este momento, no obliga a los países a nada en particular, sino que los obliga a entregar una contribución voluntaria y a cumplir con su contribución voluntaria. Son los llamados NDC, los National Determined Contributions. Esas contribuciones voluntarias
salió un reporte la semana pasada, si todos cumplen con esas contribuciones voluntarias al día de hoy, estaríamos aumentando las emisiones del mundo en un 16% de aquí al año 2030. Lo que la ciencia pide para que tengamos alguna viabilidad es que reduzcamos las emisiones en un 50% de aquí al año 2030. O sea, estamos bien lejos. La única buena noticia, creo yo, es que como las contribuciones nacionalmente determinadas son nacionalmente determinadas, finalmente esas contribuciones dependen de cada país y por lo tanto de cada pueblo que sea capaz de proporcionarse a sí mismo gobernantes que crean que el futuro tiene algún sentido. Y entonces, yo sé que es una fe o una esperanza que cuelga de un hilo delgado, pero es una esperanza de que los pueblos son capaces de generar esos cambios, ¿no? En los próximos 10 años, que creo yo que 10, 20 años, que es la ventana de plazo que tenemos para hacerlo. Partamos por acá, creo yo, y esperemos que el resto también lo haga. Ya, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias. Bueno, profesor, vamos ya con la última pregunta de María José, que dice así: según su opinión, ¿qué es necesario defender en la nueva Constitución de modo de poder mejorar el sistema de evaluación o cambiarlo por completo, en donde la opinión de la ciudadanía y técnica sea relevante en esta aprobación? ¿Qué elemento debemos llamar, discutir y potenciar en la nueva Constitución? Esta pregunta no era galleteada, pero este es el momento en que yo me autopromociono. Entonces, les quiero mostrar este libro hermoso que escribí y publiqué hace un par de semanas atrás con Catalonia. Se llama Por una Constitución Ecológica, disponible en las mejores librerías del país y en sus proveedores de internet también, donde precisamente detallo parte de mi visión y también de la visión de distintas organizaciones ambientalistas respecto de qué debiera contener una constitución ecológica. El sistema de evaluación de impacto ambiental mismo, probablemente los cambios fundamentales, hicimos un informe hace el año 2016, si lo quiere buscar, la persona que hizo la pregunta o cualquier otra persona, está disponible en la página web de FIMA. Tiene un nombre extraño, se llama Comisión Ciudadana Sindical Parlamentaria por la Reforma al CIA. Un nombre raro, pero fue cuando en algún minuto el gobierno de Bachelet llamó a una comisión presidencial para reformar al CIA, no convocó a la sociedad civil, no convocó a los sindicatos de trabajadores de la institucionalidad ambiental, entonces nosotros hicimos una comisión paralela y generamos un informe. Y en ese informe se detallan los cambios que deberían existir en el CIA. Ahora, de esos cambios, y lo dejo ahí porque no lo puedo explicar completo, pero de esos cambios, en materia constitucional, me parece que es posible integrar al menos 3. Uno es que la participación ciudadana tiene que tener más peso. Y el reconocimiento de la participación ciudadana como un derecho fundamental en una constitución, en una nueva constitución, le podría dar ese mayor peso. Ese es el primero. El segundo, que ya lo dije antes, pero es la autonomía del Servicio de Evaluación Ambiental. O sea, que no responda al gobierno de turno, sino que sea un organismo que tenga una continuidad en el tiempo y que tenga una solidez que le permita defenderse. Nunca va a estar ajeno, pero que le permita defenderse de las presiones políticas y de las presiones económicas. Y lo tercero es que la determinación del uso de los territorios debería estar entregada a los territorios. Y por lo tanto, la ideación del ordenamiento territorial y de los planes de desarrollo debieran ser a nivel regional, o lo que tengamos como regiones, y que a ese nivel regional sean obligatorios. De manera que, por ejemplo, una región pueda decir, ¿saben qué? En esta región no nos interesa la minería. O nos interesa la minería, pero solamente en estos sectores. En el resto de los sectores, no, muchas gracias, que le vaya bien, no queremos minería. O sí queremos, en esta región sí queremos
minería, la queremos en estos lugares, obviamente eso tiene que tener ciertos límites, ambas cosas tienen que tener límites porque van a existir otros derechos comprometidos, pero con una certeza previa y que esa certeza sea refrendada por la ciudadanía. O sea, que votemos básicamente un plan de desarrollo regional donde se expresen cosas como qué cosas queremos de desarrollo y qué cosas no en nuestra región. Con los límites que nos dé la propiedad constitucional de la ley, pero con una bajada regional. Yo creo que esos 3 puntos al menos mejorarían el sistema de evaluación de impacto ambiental y están pensados en clave constitucional. Nahuel, yo sé que quieres terminar por honor al tiempo y yo estoy muy agradecido de eso, pero si no te molesta, le quiero dar la palabra a Claudia porque levantó la manito con la manito amarilla hace mucho rato. Claudia y Rodrigo, pero vamos a privilegiar a Claudia, Rodrigo, perdona. Muchas gracias. Igual fue oportuno porque la verdad me preguntaba un poquito en la línea de lo que estabas hablando recién. Que una de mis preocupaciones siempre ha sido, o más que nada ahora lo vi bastante reflejado con lo que pasó con el caso de Dominga, y quería saber tu opinión de cómo crees tú que podemos impulsar un sistema, en el fondo un sistema de evaluación ambiental, que desde el comienzo prohíba o desde el comienzo proteja lugares como los de Dominga, o sea, donde quiera estar emplazado Dominga. En el sentido de que, en mi percepción, proyectos así no deberían ni siquiera existir como desde su concepción, como ya desde el hecho de que alguien pensó que era posible emplazar Dominga en un lugar así, ¿cómo no fue posible detenerlo antes siquiera? ¿Cómo crees tú, o qué es lo que debería pasar para que ese tipo de proyectos ni siquiera se piensen, o los proyectos que quieren ponerse en glaciares, cómo podemos hacerlo para que esos proyectos no tengan la opción de entrar al sistema de evaluación ambiental, como en lugares específicos? Yo sé que la respuesta igual va un poquito ligada a mejorar quizás la ley 19.300, hacerla más exigente, pero no sé, a lo mejor ahí tú tienes una opinión distinta. Me gustaría escucharla. Gracias, Claudia. Va a tener una opinión muy básica quizás. Hay que prohibirlo. Eso es así de sencillo. Hay que prohibir los proyectos de inversión en las áreas protegidas e incluir dentro de las áreas protegidas los glaciares, por ejemplo. Y listo. El punto es que eso que parece tan sencillo, prohibir algo por varios motivos, no por algún motivo, por muchos motivos, resulta casi como una herejía en nuestro modo de vida actual. Pero no debería serlo, ¿no? No lo es, ¿no? Es falso que sea una herejía, ¿no? Hay países que prohíben cosas. Hay países desarrollados que prohíben cosas y hay países no tan desarrollados que también prohíben cosas. Costa Rica prohibió la minería de oro a cielo abierto porque quería que dejaran de destruir sus bosques. Columbia Británica prohibió la salmonicultura cuando se escaparon 400.000 salmones. A nosotros se nos han escapado como 8 millones y ahí están. Hay que prohibirlo nomás. Y ya, ¿sabe qué? Mire, esto no se puede hacer aquí. Y no hay un problema intrínseco con eso, si es que estamos efectivamente de acuerdo. Efectivamente de acuerdo como sociedad, ¿no? O sea, si tenemos un acuerdo democrático de que hay ciertas cosas que no queremos que pasen, hay que prohibirlas, ¿no? Tiene sentido. Bueno, si no queda nadie más en las preguntas en el público, damos por finalizada la ronda de preguntas. Y también nosotros queríamos darle un enorme agradecimiento al profesor Ezio por su presentación. El profesor es un gran aporte para la lucha medioambiental de nuestro país, así como también para la divulgación de información certera hacia la ciudadanía. Como IHR estamos también muy agradecidos de cada uno de las y los participantes en nuestra primera charla de este ciclo de charlas de temáticas medioambientales en Chile. Y por último, los dejamos a todos invitados a mantenerse informados y conectados con nuestras redes sociales en donde estaremos informando oportunamente sobre las actividades y charlas que tenemos planificadas en el futuro. Como ya lo dije, en el nombre de todo el equipo,
un agradecimiento muy grande a todos los participantes y al profesor Ezio por ilustrarnos en estas temáticas que son tan importantes para el país. Gracias, Nahuel, y gracias a todos y a todas, al equipo y a los participantes. Perdonen, creo que estuve un poco enredado en la presentación al principio. Mejoraré para la próxima. Que les vaya bien. Gracias. Gracias, muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao.